Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en la sala de conferencias de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se encuentran presentes el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el señor ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el señor ministro de Seguridad, Javier Alonso. Para comenzar, escuchamos las palabras del señor ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por hacerse presente, los periodistas, las periodistas. En esta conferencia tenemos varios temas. Bueno, obviamente nos acompaña el gobernador y el ministro de Seguridad. Queríamos arrancar cerrando el ciclo eleccionario en la provincia de Buenos Aires. La semana pasada se conocieron los resultados definitivos de las elecciones bonaerenses de este año. Es un trabajo que se hizo también, como varias otras cuestiones vinculadas con las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en tiempo récord, con muy poca apertura de urnas, nulos reclamos por parte de las fuerzas políticas que participaron de la elección. Así que, por lo tanto, ya con estos resultados definitivos se cierra el ciclo eleccionario y bueno, todo queda previsto para la designación de los nuevos representantes, legisladores, concejales, consejeros superiores en los municipios. Vamos a hacer un breve repaso de los datos definitivos, que no difieren casi en lo más mínimo respecto del escrutinio provisorio, lo que habla también muy bien de cómo se llevó adelante por parte del Ministerio de Gobierno, de la Junta Electoral, del Correo Argentino, el escrutinio provisorio. El resultado definitivo en la provincia de Buenos Aires, cuando uno toma la sumatoria de votos de la categoría de legisladores, es decir, diputados y senadores de las distintas secciones electorales, es el siguiente: hubo una participación del 61% del padrón del electorado. Nuestra fuerza política, Fuerza Patria, sacó el 47,4% de los votos, y después viene La Libertad Avanza con el 33,8% de los votos, una diferencia de 13,6% en el total de la provincia. Respecto de la participación, efectivamente fue relativamente más baja de lo que, el dato comparable es el de 2021 fundamentalmente, fue unos 9 puntos menores, pero cuando uno lo compara con lo que estaba sucediendo en otras provincias, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es sustantivamente más alta. La participación en la provincia de Buenos Aires, recuerdo que fue del 53% en la Ciudad Autónoma. Los resultados por sección. A continuación, la primera sección electoral también ganó nuestra fuerza política con el 47,6% y La Libertad Avanza con el 36,9%. Eso nos permite ingresar en este caso 5 senadores y La Libertad Avanza 3 senadores. En la segunda sección electoral también ganó nuestra fuerza política con el 35,5%, La Libertad Avanza con el 29,8% y la fuerza política Hechos, que se presentó solamente en esa sección electoral, 24%. Eso implica que las bancas obtenidas en este caso, en la segunda sección de diputados, son 4 para Fuerza Patria, 4 para La Libertad Avanza y 3 para Hechos. En la tercera sección electoral fue la de mayor diferencia, 54% para nuestra fuerza política, 28,6% para La Libertad Avanza y un 5,7% para el Frente de Izquierda. Eso implica una distribución de 10 diputados para Fuerza Patria, 6 para La Libertad Avanza y 2 para el Frente de Izquierda. En la cuarta sección electoral también resultó victoriosa nuestra fuerza política con el 40,3%, luego La Libertad Avanza con el 30,3% y por último Somos con el 19,9%. Eso implica, en términos de bancas, 3 para Fuerza Patria, 2 para La Libertad Avanza y 2 para la Fuerza Somos. En la quinta sección electoral, ahí resultó ganadora La Libertad Avanza con el 42,1% y luego nuestra fuerza política con el 37,6%. Eso implica una distribución de senadores de 3 para La Libertad Avanza y 2 para Fuerza Patria. En la sexta sección electoral también resultó ganadora La Libertad Avanza con el 41,9%, nuestra fuerza política el 34,2% y Somos el 11,3%. Eso implica una distribución de los diputados de 5 para La Libertad Avanza, 4 para nuestra fuerza política, para Fuerza Patria y 2 para Somos. En la séptima sección electoral
nuestra fuerza política sacó el 38,3%, fue la única fuerza que superó el umbral del 33,3% para poder ingresar, en este caso, un senador. Por lo tanto, los 3 senadores son para nuestra fuerza política. Y por último, aquí en la sección capital, en la 8ª sección, como se la conoce, también resultó victoriosa nuestra fuerza política, 44,2%, contra el 36,6% de la Libertad Avanza. Eso implica 3 diputados para cada una de estas 2 fuerzas políticas. Cuando uno analiza los resultados por legislador, se observa que hemos ganado, Fuerza Patria resultó victoriosa en 100 municipios de los 135, ahí se puede ver el mapa coloreado en su gran mayoría de color celeste. A continuación hay una comparación que es muy evidente de cómo se observa la victoria muy clara de nuestra fuerza política y sobre todo cuando uno lo compara con elecciones anteriores. Hay que recordar que es la primera vez en 20 años que nuestra fuerza política logra una victoria en las elecciones intermedias, en las legislativas. Al analizar la anterior, por favor. ¿No hay una en el medio? Tengo una en el medio yo. Bueno, no están, faltaba una. No, que era que cuando uno mira la categoría concejales ganamos en 92 municipios y la Libertad Avanza en 23 municipios. En la categoría legisladores ganamos en 100, en la categoría concejales ganamos en 92 municipios contra la Libertad Avanza. Después, acá está el resultado de las bancas por fuerza política, en el caso de las 4 secciones en donde se votaron diputados, son 21 para Fuerza Patria, son 18 para la Libertad Avanza, son 3 para Hechos, son 2 para el Frente de Izquierda y son 2 para Somos. En el caso de los senadores son 13 para Fuerza Patria, 8 para la Libertad Avanza y 2 para Somos. La composición de la Cámara de Diputados resultante a partir del 10 de diciembre va a ser la siguiente: 39 para Fuerza Patria, 30 para la Libertad Avanza y así sucesivamente. En el caso de senadores vamos a tener quórum propio, Fuerza Patria con 24 senadores, después la Libertad Avanza con 16 senadores y así las otras fuerzas políticas. Así que de esta forma damos cierre al proceso eleccionario en la provincia de Buenos Aires. Quiero destacar algunos datos importantes de este proceso eleccionario que ya los hemos dicho, que también lo ha señalado el gobernador en esta misma tribuna. Es la primera vez en 77 años que la provincia de Buenos Aires llevaba adelante una elección y también fue la elección más grande que realizó una provincia en la historia argentina, con la mayor cantidad de votantes, con la mayor cantidad de electores. Resultó una elección totalmente transparente, a pesar de las supuestas denuncias de fraude que dijo el presidente, lo de la urna embarazada, lo del voto cadena. Quiero dar solamente un dato que deja muy claro la transparencia de la elección. Se emitieron 8.774.683 votos y hubo solo 11 infracciones a la ley electoral en más de 8.700.000 votos. También el escrutinio provisorio fue, digamos, récord. Cuando dimos el primer dato a las 9 de la noche, tal como lo establecía la normativa provincial y la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, teníamos escrutado casi el 83% de los votos, por lo tanto también fue la elección cuyos resultados estuvieron más rápido en la historia probablemente de la Argentina. El escrutinio definitivo, también resultó, como decía recién, sin ningún inconveniente. Hubo muy pocos reclamos de apertura de urnas, se llevaron adelante y se hizo en un tiempo también muy acotado, muy limitado y no hubo ninguna queja, ningún reclamo de ninguna de las fuerzas políticas respecto de los resultados. No estuvo ni en discusión un concejal ni un consejero escolar en ese sentido. Y por último, fueron unas elecciones muy austeras. Además, muy austeras, lo explicó el otro día el gobernador, el costo total que tuvieron las elecciones bonaerenses con el sistema tradicional, con la boleta tradicional de papel, fue de unos 85.000 millones de pesos. El presupuesto que tiene previsto el Gobierno Nacional para las elecciones del 26 de octubre es de 395.000 millones. Si uno le aplica el cociente de los electores que tiene la provincia de Buenos Aires, eso implica un gasto, para nosotros son inversión, pero ellos lo llaman gasto de todas formas, implica una inversión de aproximadamente unos 150.000 millones, que es casi el doble de lo que gastó
la provincia de Buenos Aires utilizando el método tradicional. Quiero recordar que uno de los argumentos, o mejor dicho, los dos argumentos por los cuales se había justificado la modificación a nivel nacional de la boleta partidaria tradicional de la boleta única papel, el primero fue que ahí iba a haber fraude. Quedó claro que no hubo ningún tipo de fraude, los datos son muy elocuentes al respecto, y el segundo que abarataba los costos de llevar adelante una elección, en realidad lo que hace es los duplica a esos costos. Así que, por donde se lo mire, ¿no? Se trató de una elección totalmente transparente, tremendamente eficaz respecto de los resultados y presupuestariamente muy austera. Así que estamos muy contentos obviamente con los resultados de la elección, con los resultados políticos, pero también con todo el proceso como se llevó a cabo. Quiero, para terminar, nuevamente agradecer a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, a la Cámara Nacional Electoral que nos dio su apoyo, al Juzgado Federal número 1 del juez Alejo Ramos Padilla, al Ministro de Seguridad y a todo el Comando Electoral y a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que fueron los que lideraron y encabezaron el Comando Electoral Provincial, a la Dirección General de Cultura y Educación, que puso la mayoría de los locales para la votación y también salió de manera impecable, y a todos aquellos que participaron del proceso de organización. Así que con eso nosotros damos cierre al capítulo electoral 2025 en la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Seguidamente, escuchamos las palabras del señor Ministro de Seguridad, Javier Alonso. Bueno, buenos días, señores y señoras periodistas. La verdad que en esta semana fuimos testigos todos de una semana muy difícil, y la consternación y el impacto que nos llegó a todos por un hecho aberrante que nunca tendría que haber ocurrido, ¿no? Fuimos testigos de la violencia narco en su máxima expresión, con sadismo y crueldad sobre el cuerpo de 3 mujeres. Estuvimos acompañando a las familias desde el primer momento. Esto surgió como una búsqueda de paradero. Estuvimos recibiendo la denuncia el sábado a las 21:30, y el domingo se hizo un importante trabajo de campo. Se solicitaron los teléfonos a toda la información telefónica. Al ser un día domingo es muy complicado recoger todas las cámaras de ámbitos privados, de negocios, de la estación de servicio, cámaras que se pudieron recoger el día lunes. Y a partir de ahí pudimos hacer un trabajo de seguimiento entre las cámaras y los teléfonos que hicieron que que el día martes llegáramos a la casa en Varela, donde pudimos descubrir los cuerpos. Pasamos de una búsqueda de paradero a un secuestro, a un homicidio, y después descubrir una trama del narcotráfico atrás. Quiero destacar que todo estuvo organizado por los perpetradores con una serie de actos premeditados que buscaban la impunidad de este hecho salvaje. Brenda, Morena y Lara, lo planificado era que quedaran como 3 personas desaparecidas, y la elaboración de un video tenía como objetivo fortalecer el liderazgo de este líder, que es parte de una organización que va más allá de los límites de la Argentina. Así lo demuestra la interacción de transferencias al Perú. Hay mucha información de inteligencia criminal que viene del servicio penitenciario, donde lo relacionan con el narco conocido que fue detenido en la Argentina por Marco Antonio, que está siendo juzgado en Perú en este momento por graves delitos. Eso nosotros no lo tenemos comprobado todavía, pero es lo que nos señala el Gobierno Nacional a través de la inteligencia del sistema penitenciario. Pudimos identificar toda una trama de 4 personas apenas llegamos, que estaban limpiando la casa. Pudimos identificar a las 2 personas que habían organizado esto. Está preso la persona que hizo el pozo el viernes a la mañana, que fue contratada aparentemente por Villalba Silva, que es la primera persona que detuvimos.
y el sábado volvió a la casa para terminar de hacer la carpeta de hormigón armado que construyeron sobre la tierra donde estaban enterradas las chicas. Ahí fue muy importante el cruce de teléfonos. Nosotros tenemos que entender que hay mucha información que llega a través de la inteligencia criminal, que tiene que ver con el territorio. Hay muchos de los involucrados que dieron mucha información a la policía y que después se negaron a declarar ante la justicia, en algo que pasa habitualmente. Lo importante es que esa información de inteligencia criminal luego se convalidó con los datos, ¿sí? Con los hechos concretos. Hubo un trabajo importante de la policía en dar con los cuerpos, hubo un trabajo importante en desarmar toda esa trama de entierro y poder encontrar minuciosamente los cuerpos para levantar las huellas que existan. Hay toda una trama de teléfonos que ubican a los diferentes involucrados en la escena del crimen, en el momento del crimen. Eso va a ser una prueba irrefutable que va a garantizar condenas ante la justicia. Y después viene toda la trama más de la organización narco, cuando surge, cuando nosotros vemos la crueldad en los cuerpos de las chicas, se trata de establecer el motivo de esa crueldad. Y ahí aparece la escena del video, ese video que fue transmitido desde allí utilizando una plataforma y que ya tenemos por inteligencia criminal 4 personas que confirman haber visto el video en un lugar remoto. Hay diferentes personas que se acercaron a brindar información. Todas aquellas personas que estén dispuestas a colaborar van a ser bienvenidas. Les pedimos que no tengan miedo, es difícil, hay un montón de personas que están atemorizadas, nosotros estamos brindando seguridad a esas personas, necesitamos que nos cuenten, más allá de la cuestión judicial, que podamos comprender el alcance que tiene esto. Brenda Morena y Lara habitualmente estaban en el Bajo Flores, vivían en Matanza, pero su vida transcurría en el Bajo Flores, como el de otras chicas que se acercaron a colaborar y que viven en diferentes puntos del conurbano de la ciudad de Buenos Aires, con una integración que habitualmente hace que 3,5 millones de personas pasen de provincia a capital, ¿no? Bueno, esa misma integración ocurrió en esto. Entonces, lo que está claro aquí es que cómo funciona el narcotráfico. El narcotráfico no sabe de límites jurisdiccionales. Estas personas, muchas de estas personas, encontramos agradecer a la policía de Bolivia por la detención de Satacuro Villazón, que fue una de las personas involucradas, que manejaba la Fox y que fue detenido en Villazón, y que después la ministra Burri se contactó inmediatamente con nosotros. Ahí todo el sistema de inteligencia funcionó en la articulación institucional. El detenido estuvo llegando ayer a la noche, está a disposición. Le agradecemos al Ministerio de Seguridad de la Nación por esa gestión y ese trabajo. Hoy están todas las fuerzas de seguridad de la Argentina con los pedidos de captura, tanto de Osorio como de Valverde, alias Pequeño J. Están todas las fuerzas de seguridad buscando a estas personas que están prófugas. Destacar que tenemos un problema con las fronteras. Hubo reiterados hechos esta semana donde personas con antecedentes ingresaron ilegalmente al país y ocurrieron diferentes hechos. Nuestro país tiene el nivel de homicidios más bajo de la región y eso da cuenta del rechazo y el repudio de nuestra sociedad a la violencia más lesiva. Pero vivimos en una región sumamente violenta. Hace poco asesinaron a una víctima en Esteban Echeverría, un señor Troche, que tenía una agencia de pagos electrónicos. Nosotros trabajamos mucho en el esclarecimiento del homicidio, lo esclarecimos, detuvimos a Olivelia Jiménez
y la inteligencia paraguaya se comunicó con nosotros para felicitarnos porque Olivelia Jiménez es un sicario del PCC, del Primer Comando Capital de Brasil, que estaba preso en una cárcel de Paraguay cumpliendo una condena de 25 años y que se escapó de una cárcel de máxima seguridad. Entonces, esta es la realidad del narcotráfico, ¿sí? Atraviesa fronteras nacionales, límites interjurisdiccionales de provincias, y por lo tanto lo que hace falta es una estrategia seria a nivel nacional, que nos permita tener muchísima información de las diferentes economías regionales, porque el narcotráfico trabaja sobre las economías, tanto legales como ilegales, y después la necesidad de invertir en materia de seguridad de todas las fuerzas nacionales. El gobierno nacional está desfinanciando la seguridad. Yo lo dije aquí en esta conferencia un montón de veces. Se está implementando el nuevo modelo acusatorio, se pretende implementar el nuevo modelo acusatorio del sistema federal. Sin plata no se puede implementar. Entonces hay que invertir dinero. Y la otra gran cuestión es reflexionar sobre la terrible violencia que se ejerció sobre estas mujeres, que se da en el marco de la violencia narco, que homicidios no tan truculentos como estos, pero homicidios de disciplinamiento sobre vendedores de droga ocurren desde hace mucho tiempo, que también ocurre sobre los varones, y que lo que pone en tela de juicio aquí es la necesidad de contar con un Estado presente que esté en los territorios, que genere trabajo y que genere una perspectiva de futuro para que nuestras pibas y nuestros pibes crean que hay otras salidas más allá del narcotráfico, más allá de la prostitución, más allá del falso exitismo que presentan las redes sociales. Entonces tenemos que poder construir comunidad, tenemos que poder construir comunidades de cuidado, donde nuestros jóvenes se cuiden a sí mismos y cuiden a los demás. Y eso no surge espontáneamente ni lo va a resolver el mercado. Necesitamos un Estado que lo organice, que lo planifique, que construya una cultura de la solidaridad, de la prevención, de la paz. Así que muchas gracias por su atención. Gracias, ministro. Escuchamos ahora las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. No, en primer lugar, expresar nuestro pesar y darle nuestro pésame, nuestro abrazo a las familias, a los amigos, a los deudos de Lara, de Brenda, de Morena. La verdad que hemos sido testigos como sociedad, la sociedad entera, de un hecho estremecedor. Estamos todos conmocionados por esto y por supuesto que nada, pero absolutamente nada explica ni justifica el nivel de violencia, el nivel de sadismo, porque he escuchado algunos comentarios sobre actividades, tal cosa, tal otra. Nada justifica este nivel de violencia, sadismo, el crimen que se ha cometido. Y dicho esto, quiero referirme a la forma en la que la Fiscalía caratuló el hecho. Es un homicidio calificado por el concurso de 2 o 3 o más personas, por la alevosía del ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género. Esta es la calificación judicial que tiene el hecho, así que nosotros vamos a hablar de un narcofemicidio por estos componentes. Luego, también decir que desde el primer momento los equipos especializados, profesionales, tanto del Ministerio de Seguridad como de Salud, han acompañado con los diversos programas de asistencia a las víctimas, han acompañado a las familias, se trata de 3 familias extensas, que las familias saben que cuando estén en condiciones, cuando lo deseen, a través de los equipos que tenemos en territorio, como hemos hecho siempre cuando ocurrieron hechos de estas características, desde que comenzó el gobierno, estamos a disposición para hablar con ellos cuando ellos estén preparados y quieran hacerlo. Así que siempre ha sido de la misma manera y nunca, porque muchos después han comunicado del lado de la familia, nunca hemos hecho con esto ni proselitismo, ni campaña electoral, ni tratado de obtener un lucro, sino simplemente dar una respuesta a la familia desde los más altos niveles, tanto del ministro como del gobernador. Por otro lado, ponderar el trabajo del ministro, del ministerio, de la policía de la provincia. Quiero decirlo de nuevo, esto fue urdido, fue planificado
para que los cuerpos de las víctimas desaparecieran, no se encontraran nunca y quedara en la impunidad quienes fueron los que atrozmente los perpetraron a estos hechos. Fue preparado, premeditado, planificado y con un intento de ocultamiento de los cuerpos. Por eso ahí se actuó en el momento oportuno y hoy tenemos 6 detenidos y ya 6 más identificados a los que estamos buscando. Se ha podido encontrar los cuerpos, por supuesto que esto se hizo en pocas horas, pero luego de eso, aún siendo un domingo, se avanzó rápidamente, se caratuló o se trató como correspondía, apareció como un tema de búsqueda de paradero y rápidamente se aplicó el protocolo de secuestro, que es un protocolo mucho más estricto, y los equipos de la provincia se desplegaron. Así que de esa manera, por supuesto, no se pudieron evitar los hechos que conocemos, pero sí la impunidad, y nosotros nos comprometemos y vamos a seguir trabajando para lograr que esto tenga una resolución con justicia y se haga justicia para las víctimas y sus familias, encontrando a los responsables y castigándolos con toda la severidad del caso. En cuanto a otro tema que generó polémica, la banda que se identificó tenía su epicentro en la capital federal y las chicas frecuentaban Bajo Flores y la capital federal, aunque sus casas, sus familias se encontraban en el conurbano bonaerense. Esto que nos enseña, no que es culpa de uno o de otro, sino que el narcotráfico es un hecho internacional. Esto también se ha demostrado por el accionar de la banda, por cómo ahora también se los ha encontrado en países vecinos. Es un hecho internacional, atraviesa fronteras entre el país y los países vecinos, pero además luego en el territorio, porque la droga que llega al conurbano, la droga que llega a la capital, entra por una frontera internacional y recorre 2.000 kilómetros, no se produce en la Argentina. Entonces esto es un hecho federal por su naturaleza e interjurisdiccional por su desarrollo. Por lo tanto, es absurdo, absolutamente absurdo, pensar que se va a poder resolver de un lado o del otro de la General Paz o sin el concurso y el trabajo conjunto con la justicia federal y con las fuerzas federales. Por eso lo que voy a hacer, de nuevo, lo he hecho ya tantas veces que ya perdí la cuenta, lo voy a hacer de nuevo. Se necesita una estrategia seria, nacional, para el combate al narcotráfico, seria y nacional, acompañada de inversión, como hace la provincia de Buenos Aires, por supuesto, en un trabajo permanente y continuo, invirtiendo en medios, en tecnología, en agentes, en equipamiento. Así que por este camino hay que seguir trabajando. Ahora, yo le pido al presidente que convoque urgentemente a los gobernadores y podamos tener una mesa de trabajo que sea nacional, porque el tema del narcotráfico es un tema internacional, pero afecta a todo el territorio de la Argentina. No hay que hacer campaña con esto, no hay que hacer marketing con esto. Entiendo que la ministra es también candidata, no me importa, no me importa. Lo que pedimos por enésima vez es que se articule un trabajo a nivel nacional y tiene que estar encabezado por el presidente de la Nación. Y por último, lo que quiero decir es que evidentemente cuando el Estado tiene insuficiente presencia, cuando las oportunidades de los pibes y las pibas son escasas, cuando su futuro se desdibuja, crece el narco. Crece el narco. Por eso nosotros necesitamos un Estado presente, inversión pública, necesitamos inversión en educación, en salud pública, en seguridad pública. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que muestra la experiencia internacional. Yo no voy a repasar hoy la cantidad de programas del gobierno de la provincia, sí voy a decir que este es un caso más que demuestra que la ausencia del Estado, la ausencia de oportunidades, la ausencia de un futuro mejor para los pibes y pibas, desencadena, por supuesto, la posibilidad de la expansión del narcotráfico. Así que, en ese sentido, lo que tengo para decir, de nuevo, es nuestro abrazo, nuestro acompañamiento, nuestro pésame a las familias y nuestra plena disposición
para seguir trabajando, para que esto no quede impune, para quienes son responsables, que quienes son responsables paguen sus condenas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Se dará lugar a la ronda de preguntas. Le pedimos por favor a las y los periodistas que se presenten indicando su nombre y el medio al que representan. Buen día, gobernador. Buen día, ministros. Andrés Sosa para La Tecla. En primera instancia, viajó a Estados Unidos usted, justo coincidió con el viaje del presidente Javier Milei. La consulta, en este caso en particular, tiene que ver con si esos encuentros que mantuvo con otros presidentes están vinculados también con algún proyecto de colaboración con la provincia en función de financiamiento y demás. Por otro lado, una lectura de qué considera sobre el alineamiento internacional de Argentina a través de Milei, a través de la reunión con Donald Trump y con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre todo en este contexto en el que Israel está impulsando un genocidio al pueblo palestino, una lectura sobre esa situación y finalmente, a propósito del narcotráfico, el candidato de la Libertad de Avanza, José Luis Desperte, está hoy vinculado en una supuesta justamente relación con un supuesto detenido que está vinculado al narcotráfico. También una lectura respecto a eso. Muchas gracias. Sí, son muchas. Empiezo por el principio. Sí, la visita tenía que ver con dos eventos en los que fui invitado y participé en representación de la provincia de Buenos Aires en apoyo de la democracia con diversos líderes regionales. Participó el presidente de Brasil, Lula, participó también el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, el presidente de Chile, Boric, participó también el presidente de España y el presidente de Colombia, Petro. En ambos encuentros, uno era en homenaje a Pepe Mujica, al fallecido Pepe Mujica, un homenaje internacional, pero el otro que se realizó en el edificio de la ONU era un foro en defensa de la democracia. ¿Cuál es la preocupación? Y bueno, la expansión a nivel internacional de esta cantidad de líderes de la ultraderecha que tienen obviamente discursos que están vinculados a diversos elementos que se riñen con la división de poderes, con la cooperación entre los países, con la democracia en general. Esa es la preocupación que hay. Y Milei participa de esa internacional de ultraderecha. Así que evidentemente el contraste y la diferencia es muy clara. Quienes apoyan de manera incondicionada la democracia y quienes entienden que la hermandad entre los pueblos y el trabajo de cooperación, yo voy a hablar también a nivel regional, sudamericano, latinoamericano es importante, y quienes piensan que las alianzas de sus países, en el caso de Milei y de Argentina, hay que buscarla simplemente utilizando unos anteojos ideológicos que los llevan a aliarse con quienes piensan que expresan mejor su ideología, no los intereses nacionales. Eso lo venimos diciendo hace tiempo. Por supuesto que en los encuentros con los presidentes recibimos invitaciones, algunas de ellas ya las conocíamos, a la COP30 que se va a realizar en Brasil, pero también a Europa y a otros países de la región, para seguir estrechando los vínculos de cooperación entre la provincia y esos países. Tenemos programas de cooperación, lo vamos a profundizar y estrechar. Sí, se habló de la cooperación entre nuestra provincia y diversos países. Por supuesto que esto choca con un impedimento, que estamos hablando de países con un gobierno subnacional. Por más que la provincia de Buenos Aires sea prácticamente a nivel poblacional media Argentina, hay cuestiones institucionales que dificultan los acuerdos directos entre una nación y una provincia, lo cual es lógico, así que requiere un trabajo permanente, continuo y cierta creatividad para llevarlo adelante. Pero sí, se habló de cooperación y recibimos varias invitaciones para asistir a eventos o a reuniones de alto nivel para seguir trabajando en la cooperación, más allá de que estos eventos tuvieron que ver con la democracia. Luego el encuentro entre Milei y Trump, el episodio del tuit que Milei le proporcionó a Trump para que después Trump le devuelva a Milei,
Y bueno, yo quiero decir algo, y lo voy a decir a mi modo y como lo siento. Una vergüenza. Una vergüenza. Una vergüenza. Y así se vivió en Naciones Unidas. Y hoy no voy a hablar de cada uno de los países, pero la verdad que era muy... me generó a mí, la verdad, mucho pesar recibir de prácticamente todos, diplomáticos de alto nivel, presidentes de otros países, comentarios hablando del sometimiento que intenta generar el presidente Milei con respecto a Estados Unidos, la entrega que pretende realizar. Luego, lo único que hay hoy en concreto de todo esto son varios tweets. Son varios tweets. Me cuesta opinar sobre una batería de anuncios, promesas que aparentemente se van a llevar a cabo después de las elecciones de octubre, si el gobierno ganara en octubre, es decir, que son todas promesas, todas suposiciones, todas hipótesis sobre instrumentos diversos que pretende aplicar el gobierno norteamericano al más alto nivel, y dicho por editoriales norteamericanos, por la prensa norteamericana, por los analistas, por el vínculo también personal y político de favoritismo entre Trump y Milei. O sea que serio, real, todavía no conocemos absolutamente nada, más allá de los tweets que observamos de Bessent, del propio Milei, y de la carpetita que fue y volvió. Así que eso es hoy lo que existe. Por supuesto lo miramos con preocupación, porque aún en esos tweets hubo una interferencia de Bessent, de una alta autoridad de un país extranjero, sobre decisiones tributarias del gobierno de Milei. Es como que, si se entendió bien, lo combinaba a Milei a quitar lo que ellos llamaron las vacaciones, acá se llamaría una primavera o un hecho circunstancial, sobre determinados impuestos. Es decir, que la decisión tributaria del gobierno argentino estaría no condicionada, sino ordenada por el gobierno norteamericano, que le indicó que cambiara el régimen que había para los exportadores de granos, lo cual llevó también a protestas de productores norteamericanos, porque evidentemente esto genera condiciones dispares en el mercado mundial. Y luego protestas de los productores argentinos. O sea que hasta ahora la vergüenza se suma a una serie de hechos, la verdad que bastante poco felices. Eso es lo que estamos observando. Más que eso no puedo decir, y después las imágenes de sumisión y entrega que observamos. Y había una pregunta más. No, lo de Esper lo tiene que explicar Esper, lamentablemente lo tiene que explicar Esper, porque se lo ha visto ponderando aporte o contribuciones o acompañamiento de alguien que hoy está preso por delitos de narcotráfico, que es Fred Machado, y esperando la extradición. Pero de nuevo, como es un tema delicado y estamos en el marco de la campaña electoral, el que realmente tiene que explicar sus vínculos es el propio Esper. Buenos días a los tres. Gobernador, consultarle por una demanda de la oposición que tiene que ver con la discusión de los cargos en el Banco Provincia, en el Consejo de Educación, en distintos organismos y, por supuesto, en la Suprema Corte. Saber si el gobierno bonaerense está dispuesto a poner esos cargos en negociación ahora con la discusión del endeudamiento y del presupuesto, o no, y cuál es la opinión en relación a estos pedidos de la oposición, pero también de algunos sectores del oficialismo. Gracias. No me parece que estas cuestiones tengan que tener una respuesta de parte del gobierno provincial. Creo que nosotros tenemos una necesidad que hace tiempo planteamos, que es que cuando no se logró la aprobación por parte de la oposición del presupuesto y la ley vinculada con la refinanciación
de los compromisos de la provincia, que son compromisos que la provincia acarrea. No hemos pedido, por eso no me gusta llamarlo endeudamiento, porque no es que la provincia planea endeudarse e incrementar su deuda, tanto en moneda extranjera o en moneda nacional, sino que simplemente tenemos vencimientos, los más importantes, que hemos asumido tanto en marzo como en septiembre, provienen de la deuda tomada por el gobierno de Vidal. Entonces, lo único que necesitamos es una autorización para refinanciar los vencimientos que tiene la provincia, porque si no hay que afrontarlo con recursos que vienen de la recaudación corriente. Entonces, nosotros fuimos a buscar la autorización para la refinanciación y esa ley de refinanciación no se consiguió. Entonces, luego de que presupuesto, ley tributaria, ¿no? y de refinanciación no se consiguiera, presentamos una ley corta, la llamamos nosotros, de refinanciación, y lo que necesitamos con urgencia para cerrar el año es eso. Luego, una vez que el Gobierno Nacional presentó el presupuesto, nosotros podemos iniciar la confección de nuestro propio presupuesto para el año que viene, porque como es usual, obvio y natural, el presupuesto provincial se basa en las estimaciones que presenta el presupuesto nacional. No tenemos estimaciones macroeconómicas propias, porque el presupuesto nacional lo que presenta es el plan macroeconómico para el año que viene. Difícil sería que la provincia de Buenos Aires, aun cuando muchas veces, como es este caso, nos parece que lo presentado por el Gobierno Nacional es bastante débil, por no decir bastante apartado de lo que va a ocurrir el año que viene, ponernos nosotros a dar la discusión macroeconómica desde un presupuesto provincial no tiene ningún sentido. Así que habitualmente, y todas las provincias lo hacen, y en toda la historia ocurrió así, el Gobierno Nacional presenta un presupuesto y luego de eso se empieza a elaborar el presupuesto provincial en base a las estimaciones del Gobierno Nacional. Nosotros es lo que estamos haciendo, pero mientras tanto estamos buscando la aprobación de la ley para la refinanciación de la deuda. Luego, la oposición puede desear lo que desee y se puede escuchar lo que pronuncie, pero me parece que no tenemos en ese sentido más que una necesidad hoy imperiosa y práctica de poder cerrar el año sin tener que afrontar con recursos propios o con refinanciaciones anteriores la cuestión de los vencimientos de deuda, que no es deuda tomada por nuestro gobierno, sino que simplemente es la reestructuración, principalmente la deuda de la época de Vidal y después la refinanciación de los instrumentos corrientes que utiliza el gobierno provincial. No vamos a incrementar el endeudamiento de la provincia, con lo cual yo recuerdo que a veces se habla que cuando Vidal salió a endeudarse, creo que era por 5.000 millones de dólares nuevos de crecimiento de la deuda en dólares con acreedores extranjeros, hubo determinadas condiciones, pero en este caso estamos hablando simplemente de refinanciar los vencimientos de la deuda generada en otras administraciones. Así que en materia legislativa estamos elaborando presupuesto, la ley de refinanciamiento para el año que viene y al mismo tiempo la ley impositiva del año que viene. Todo esto va a ser presentado ni bien lo tengamos terminado. Mientras tanto, necesitamos la ley corta llamada de refinanciamiento. Última pregunta. Buenos días, ¿cómo les va, ministros, gobernador? Ezequiel Osles de La Plata. Ya preguntarle primero al ministro Alonso en el marco de esta situación tan trágica que es el crimen narco. Preguntarle dos cuestiones: si los acusados o imputados o hasta ahora buscados, algunas de las personas, tienen delitos en la provincia de Buenos Aires por la misma cuestión, vinculado al narcotráfico o otros delitos más graves vinculados al narcotráfico. Eso por un lado. Y preguntarle si cree que con la identificación de las personas que ya están identificadas, valga la redundancia, el caso está resuelto, vinculado a quienes llevaron adelante este atroz acto. Y preguntarle al gobernador de la provincia de Buenos Aires si ya tiene fecha finalmente para ir a visitar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entendemos que ya hizo el pedido para poder ir a visitarla, si ella tiene una respuesta de cuándo lo haría. Muchas gracias. Bien, los diferentes imputados y buscados no tienen antecedentes en la provincia de Buenos Aires, ni en general no presentan antecedentes. Son una estructura joven. La misma ministra Burrit dijo que es una organización que no estaba en el radar, que no la conocían. Es una organización, por lo que nosotros pudimos reconstruir,
con una presencia en la venta de droga TUSI en la Villa 21-24, en zonas de barracas, con una intención de instalarse en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. La casa de Florencio Varela funcionaba como un punto logístico desde donde saldrían a vender con mochilas. Esto es lo que vamos reconstruyendo de la inteligencia criminal. Yo creo que es una banda que ellos se hacían llamar la nueva generación, ¿sí? Y que todo esto también era una puesta en escena para instalarse con fortaleza frente a sus adversarios, ¿no? Después me preguntaste. Bueno, nosotros tenemos como muy claro el rol de muchas personas y de otras falta terminar de ajustar, identificar quiénes fueron concretamente las que cometieron el homicidio, ¿no? O sea, está claro el lugar, el momento del hecho, quiénes estuvieron en el momento del hecho. Tenemos al líder de la organización, que sería quien habría recibido este video. Tenemos a un montón de personas cercanas al organizador. Está Osorio también entre los buscados, que sería uno de los que también estuvo. Estamos terminando de certificar eso. Osorio es como el jefe de los soldaditos, de los perros que le decían ellos. Están las personas que construyeron el pozo y que construyeron la carpeta, que aparentemente no estuvieron en ese momento en el homicidio, pero que está claro que en la escena del crimen estuvieron. Así que estamos terminando de organizar toda la hipótesis del caso y construyendo toda la evidencia, asistiendo al fiscal y al juez, de quienes hay que destacar la labor que hicieron porque han tenido un valor y un coraje importante para avanzar con este caso. Agradecer también a la Procunar, que cuando enseguida apareció la pista de la organización, nos contactamos con sus autoridades y también asesoraron al juez, al fiscal, están colaborando con información, están recibiendo toda esta información. ¿Sí? Nosotros nos manejamos con las organizaciones que corresponden, que es la Procunar. Ellos tienen bases de datos que comparten con países vecinos, con lo cual ellos están haciendo una parte de la investigación que incluso nosotros desconocemos, ¿sí? Que es como debe ser. Así que yo creo que pronto vamos a terminar de juntar la evidencia. Tenemos que encontrar a las personas que están prófugas. Se les está haciendo difícil también porque la información que tenemos del territorio es que le están cerrando las puertas los otros líderes porque en desacuerdo con la acción que cometieron, ¿no? O sea, hay como límites, incluso algunos tuvieron límites para marcar eso dentro de las mismas organizaciones narcos, que no le estarían dando apoyo y sabemos que están saltando de casa en casa. Así que esa es la información. Yo creo que en el transcurso de los días vamos a poder cerrar la teoría. En la medida que algunos de los involucrados declaren ante la justicia, sería más fácil, pero bueno, hay temor y hay una vocación de no declarar hasta ahora. Así que tenemos que juntar la evidencia utilizando los teléfonos, las cámaras, la tecnología para demostrar quiénes estuvieron en ese momento y en ese lugar y cuál fue el rol de cada uno. No, hoy estamos en medio de una campaña electoral para las elecciones de octubre. Vamos a seguir trabajando para eso y tener todas las reuniones que correspondan en el marco de una boleta única que representa a todos los sectores. Así que sí, por supuesto, pero cuando haya algo digno de comunicar, lo haremos. Muchas gracias.